Creo que he nacido para esto, para asumir los grandes desafíos y no lo quiero desaprovechar, ¿no? Como en la vida, el fútbol tiene diferentes tipos de personas o diferentes tipos de características. Y dentro de los roles del fútbol, claramente uno de los más importantes es el del entrenador, el del líder del vestuario, el que toma las decisiones en base a una serie de características, de situaciones y de detalles. Pensando rápidamente en lo que vamos a hablar hoy, imaginábamos casi de manera informal los diferentes tipos de entrenadores entre los futbolísticos, el tipo que toma decisiones de juego, que elige a los 11 que quiere que lo represente, que habla sobre tácticas, que habla sobre técnica, que habla sobre cómo mejorar el funcionamiento. Después, un segundo tipo podría ser el de juego más el de vida personal. Pienso rápidamente en entrenadores como Carlos Bianchi, César Luis Menotti. Son esos entrenadores que, además de la parte futbolística, agregan, según sus propios, Marcelo Bielsa, según sus propios dirigidos, una parte humana, que es que, según su punto de vista o según su forma de ser, no se trata solo de elegir a 11 jugadores o de preparar un equipo de fútbol, sino también preparar a personas, no solo a juveniles, que uno tiende a pensar que necesitan cierto tipo de acompañamiento, sino a adultos. Y por último, el entrenador total, que es el que se encarga o el que está capacitado como para tomar la parte futbolística, el que sabe y le interesa estar involucrado en la parte humana, y el que va un paso más allá y se mete, por ejemplo, en la infraestructura, los empleados del club, la forma en la que se corta el pasto, el horario en el que se riegan las canchas de entrenamiento, los horarios de entrenamiento. Básicamente es el entrenador total que se involucra en absolutamente todos los detalles y puntos de un equipo de fútbol. Este podcast va dedicado a Marcelo Gallardo, que para mí, no hay ninguna duda, es un entrenador total. Hoy vamos a hablar del método Gallardo y para eso me acompaña, como todos los programas, el querido Germán Boero. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas tardes, buenos días. Como era que decía... no me acuerdo el nombre del actor, mira. En la película sí, esta. Es impresionante. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. George Clooney será. La tiramos de allá, ¿no? No es George Clooney, es Jim Carrey. Jim Carrey. Bien, no recuerdo en este momento. No, la película es un peliculón, pero no me voy a acordar porque mi memoria es bastante mala. Pero bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Bienvenidos a TT, Táctica Técnica. Me olvidé de presentar el programa. Habla Lucas Bertelotti desde mi cama hoy, debido a que la oficina de Goal va a estar cerrada temporalmente, así que adaptándonos a estos tiempos. ¿Cómo anda, Gerbo? ¿Bien? Muy bien, muy bien. ¿Quién pudiera grabar desde la cama, eh? Uno está Me encanta. Sentado en una mesa. Sí, pero en este caso tengo a mi hija, o sea, se puede escuchar algún llanto. No vamos a editar el programa. Si hay un llanto, si se escucha el timbre, si ladra el perro, no vamos a estar editando porque perderíamos demasiado tiempo y forma parte de la naturalidad. No, y aparte de estos días. Totalmente. Está bueno. Me gusta darle ese toque caserito. Tenemos un invitado muy especial. Es el hombre a cargo de la cuenta de Sud Analytics. Esta temporada decidimos un poco estar, digamos, que no sea solo una cuestión de dos periodistas, sino también invitar a gente que sepa más que nosotros para cortar un poco con el biribiri. Así que en este caso lo invitamos a Joaquín Portela. Es muy conocida su cuenta @sudanalytics en Twitter. Ahora abrió su cuenta de YouTube con Gol en Español. Estamos haciendo un trabajo juntos de generar videos en base a los hilos que él produce. Así que un gusto tenerte, Joaquín. ¿Todo bien? ¿Qué tal, Lucas, Germán? ¿Cómo va? Bueno, antes que nada, un placer estar acá y muchas gracias por la invitación. Todo bien, por suerte.
Joaquín, yo lo hice casi de manera informal, pero vos escuchaste una masterclass de Monchi que me parece interesante y que tiene un poco más de detalle en cuanto a estos tipos de entrenadores que puede haber en el mundo del fútbol. Así es. Bueno, Monchi lo que hace en el canal de YouTube de Sevilla es hacer 13 masterclass sobre lo que es la dirección deportiva y su método, el método Monchi que llama en Sevilla. En el primer capítulo habla de 3 modelos de clubes, si se quiere. El primero es el modelo presidencialista, donde el presidente es el pilar de todas las decisiones y hay muchos modelos exitosos. En Europa hay varios, donde hay hasta dueños de los clubes que toman todas las decisiones con respecto al mismo. Luego habla de un modelo mixto, donde hay 3 patas. Está por un lado los directivos, como en cualquier club, por otro lado el entrenador, y una tercera parte que combina ambas partes y lo que busca es hacer de comunicador y tomar decisiones en el medio de ambas, que es la dirección deportiva. Ahí es donde se ubica Monchi en este modelo de Sevilla. El tercer modelo es el modelo anglosajón, donde la figura principal es el entrenador y todas las decisiones recaen en su persona. Hay modelos exitosos como puede ser Wenger o Alex Ferguson. Y en Argentina yo creo que el modelo Gallardo refleja este modelo anglosajón y busca que todas las decisiones, desde lo que es el campo de juego hasta los fichajes o hasta las mismas inferiores del club, todo tiene una toma de decisiones a partir de lo que piensa y de lo que decide Gallardo. Claro, Gallardo llega a River en el 2014, mediados del 2014. Esto es totalmente subjetivo, pero pensás, Joaquín, que D'Onofrio y la dirigencia de River sabía en ese momento que Gallardo era, según las palabras de Monchi, un entrenador anglosajón o un entrenador total, o se fue desarrollando con el tiempo ese ADN que hoy tiene muy marcado? Yo creo que se fue dando con el tiempo. En principio lo buscó Francescoli por su idea de juego, por estar identificado con River y tenían claro que podía tener éxito, pero el tema del modelo anglosajón y de las decisiones de Gallardo se fue dando con el tiempo a partir también del éxito inmediato que consiguió en la Sudamericana 2014 y después en el Libertadores 2015. Eso generó también una confianza también en Gallardo que le permitió tomar cada vez más decisiones en el club hasta ser hoy casi el dueño de River. Tal cual, se ve una evolución clara no solo en las cosas prácticas y en cómo incluso juega el equipo, sino también en cómo habla, ¿no? La forma de expresarse, si se compara en sus inicios hasta hoy, se modificó mucho, no solo en la incorporación de un vocabulario superior, sino también en la tranquilidad para explayarse, para explicar sus ideas, para no confrontar, para responder bien. Por lo que es evidente que hubo como una evolución de doble parte. Por un lado el club cediéndole ese lugar y por el lado él convirtiéndose en una especie de monstruo de 1000 cabezas. Es un hombre, hablando un poco con gente que lo conoce, con gente del cuerpo técnico, un hombre completamente obsesionado por su trabajo. Es un tipo que llega a Ezeiza, el predio de River, muy muy temprano y se va 12, 13, 14 horas después, que analiza todo de manera muy muy detallada. Vamos a ir contando diferentes detalles de su vida en River a lo largo del programa, pero nos vamos a reducir un poco la elección de jugadores, a cómo elige jugadores Gallardo, porque si no sería un podcast de 2, 3, 4 horas y sería demasiado. Pero por otro lado nos parece interesante que esta manera de elegir jugadores nos permite un poco entender sobre el método Gallardo y su manera de pensar o de dirigir a River. Gerbo, vos tenés, digamos, un panorama sobre el tema de los refuerzos en cuanto a cantidades, a nombres, a fechas y a apuestas que salieron bien y algunas no tanto. Sí, bueno, a ver, Gallardo durante estos 6 años, vamos a redondear, trajo, si decimos que, si nos atenemos, digamos, a lo que decía Joaquín recién y a lo que decía Monchi, él trajo, no el club, sino él, trajo un total de 44 refuerzos, de los cuales, durante varios años River tuvo algunos problemas económicos, con lo cual la cantidad de refuerzos y la cantidad de nombres también se ajustó en el momento a esa realidad, ¿no? Hay que decir, por ejemplo, que durante los últimos años River trajo pocos nombres,
pero que, por ejemplo, en un mercado de pases como el del 2017, a mediados de 2017, acá donde es fuerte en Argentina el mercado de pases, fue el más llamativo, tal vez el mejor de todos esos. Esa vez trajo a Lux, Pinola de la Cruz, Sarachi, que si bien jugó poco, fue una aparición muy fuerte en River, Enzo Pérez, Escoco y Borré. Pero por ejemplo, en la previa de la Copa Libertadores del 2018 trajo solamente a Armani y a Prato. Son métodos que ha tenido Gallardo para ir trayendo jugadores. Hoy, de los que quedan, de todos esos refuerzos, todas esas camadas de refuerzos que han venido, siguen jugando Suárez, Angileri, Borré, De la Cruz, Pinola y Armani, y Enzo Pérez, no sé si lo nombré. A su vez se fueron varios, por ejemplo Quintero, por ejemplo Nacho Fernández, por ejemplo, no sé, hay varios, ¿no? Bueno, Maidana que se fue y volvió. Pero Gerbo, esa distinción que hiciste de estos son los que eligió él, ¿lo decís, digamos, por algo específico? O digamos por el hecho de que controla 100% ese tema. ¿Cómo lo determinas? Un poco me hacía eco de lo que estaban hablando antes ustedes, ¿no? De este modelo anglosajón que describe Monchi. Digo, si decimos que es el técnico el que decide, o si es Gallardo en este caso el que decide todo, bueno, seguramente en gran medida, tal vez no los primeros refuerzos, seguramente si uno de hecho ve la progresión de refuerzos de River, es notable la diferencia, ¿no? O sea, en el primer mercado de pases de River, los refuerzos fueron Chiarini y Pisculici. Si bien Pisculici fue un jugador importante en ese primer semestre, después, bueno, no progresó eso. En el segundo vinieron Mayada, el Piti Martínez y Aymar, como un jugador, ¿no? Como un hombre que regresó al club, no un refuerzo tal vez elegido por Gallardo. Pero a partir de ahí se empieza a ver la mano. Por ejemplo, en el mercado siguiente ya llegó Tabaré Viudés, llegó Alario, llegó Casco. Después vino Nico Domingo, Nacho Fernández. Bueno, nada, hay un montón de nombres que cada vez más se va viendo cómo se ajusta la mano de Gallardo, ¿no? Tal vez en lo que va a decir dentro de un rato Joaquín, se ajuste a Arturo Mina como un nombre así significativo. Larrondo, que también, insisto, ¿no? Fue un jugador que vino, no jugó nada y se fue, pero que era un jugador elegido por Gallardo. Bueno, hay un montón de casos y se va viendo cómo va avanzando. Todo esto lo digo también en el contexto de la situación económica que atravesaba River, especialmente en el inicio de la gestión Gallardo, que no era tal vez el mejor momento. Claro, tenía que elegir muy bien. Ahora Joaquín va a detallar un poco más las formas de elegir jugadores, partiendo de la base que decís vos, Gerbo, que es que Gallardo toma las decisiones. Me cuenta que hay como dos patas en las que él se apoya. Una es Enzo Francescoli. Digamos que Francescoli suele sugerir jugadores más en base a relación con representantes. Tiene mucho contacto con Paco Casal, jugadores como Camilo Mayada, De la Cruz, Tabaré Viudés, vinieron muchos por ese lado. Y después tiene una persona que digamos no terminamos de definir si era, bueno, sí, forma como una especie de secretaría técnica dentro de River, que se llama Mariano Bernao. Básicamente es una de las personas con las que él más confianza tiene, es una de las personas que le cede o que le otorga mucho material para ver de análisis de jugadores. Entonces, digamos, dentro de su conocimiento y lo que tiene que ver con la decisión unilateral, también es verdad que se apoya en diferentes patas que un poco le dan algo de soporte a no estar todo dentro de él, sino que le generan algo de alternativas. Joaquín desarrolló una teoría, por llamarlo de alguna manera, de las diferentes maneras de elegir jugadores. La teoría, qué increíble concepto que se volvió tan popular en los últimos días. Por las dudas lo aclaro porque al final queda como en la nada. Hay un twitchero, un influencer, si se puede llamar, un influencer, Lucas Rodríguez, que es hincha de Boca, que elaboró lo que llamó la teoría, que es básicamente esta concepción del jugador colombiano que puede
en un partido hacer la jugada más maravillosa del mundo y en el mismo partido hacer una estupidez que, digamos, contradice un poco ese momento de brillantez. Entonces esta teoría indica un poco esta dualidad de los jugadores colombianos que parecen ser tan extraordinarios como o con problemas de tener cierta regularidad. Joaquín, te cedo un poco para elaborar sobre esa idea de las formas de búsqueda de Gallardo, de cómo encuentra a los jugadores y cuáles fueron sus fórmulas. Perfecto. Bueno, yo elaboré una idea de que tal vez hasta haya sido involuntaria en River, pero viendo a los jugadores que fueron llevando y una forma de clasificarlos, encontramos como 3 ejes, imagínenselo como 3 columnas, 3 ejes verticales. El primero es destacados del fútbol argentino, que estuvo, como bien saben, muy presente en el último mercado, con lo que fueron Vigo, Paradela, Fontana. Pero a lo largo de los años hay varios jugadores que llegaron de esta forma, que hay un montón, pero por nombrar algunos: Rossi, Arzura, Lolo, hasta el Piti Martínez, los más exitosos: Alario, Nacho Fernández, el propio Piti, Domingo Bertolo, hasta Pisculichi, Auski, hay un montón. El segundo son jóvenes en Sudamérica, que es variado, pero son jugadores sudamericanos jugando en el propio continente. El último fue Palavecino, pero está el propio De la Cruz, Robert Rojas, Arturo Mina, Sarachi, Mayada, Moreira. Y el último es uno que armamos un hilo nosotros, que se denominó la Fórmula River, que son los sudamericanos jugando en el exterior, jugando en Europa precisamente. Acá encontramos a Carrascal, a Quintero, a Borré, a Paulo Díaz y hasta a Zuculini. Y yo creo que todo esto, todas estas 3 columnas, están cruzadas por un eje horizontal, si se quiere, que son los jugadores rivales o los jugadores que Gallardo fue enfrentando. Gallardo dijo una frase cuando le preguntaron por Palavecino, que dijo: soy de mirar siempre los rivales que enfrentamos y si me gusta lo pongo en el radar, porque nunca se sabe. Solamente veo lo que hacemos nosotros como equipo, sino también a veces veo si me llama la atención algún equipo de los que enfrentamos, algún jugador de los que enfrentamos, lo pongo en el radar y bueno, nunca se sabe. En alguna búsqueda solemos tener un poquito más de precisión porque lo hemos visto, lo hemos enfrentado y lo seguimos observando. Y bueno, en el caso de Agustín fue ese, allá por el 2018 creo, 2018, sí, que jugamos Copa Argentina con Platense. Vimos en él un buen proyecto de jugador que termina yéndose a Colombia y en el último año termina consolidándose como futbolista. Esperemos que todas esas cosas que han sucedido nosotros podamos transmitírsela acá y que él se empape de lo que es el fútbol argentino, la primera división del fútbol argentino, un club como el nuestro, la forma de juego de nuestra, tiene el talento para hacerlo, así que esperemos que se pueda adaptar lo más rápido posible. Todos estos jugadores que fueron trayendo están cruzados por una visión de Gallardo de cuando juega contra ellos. Si vamos a cada jugador, generalmente hay un partido en especial que destacaron. El de Palavecino, ya lo dijo, fue en 2018 cuando River enfrentó a Platense por Copa Argentina. Pero en todos los demás siempre hay algún partido en especial. El de Mina, bueno, ya sabe, por ejemplo, el de contra Independiente del Valle por Copa Libertadores, y así con cada uno. Entonces, esto que Gallardo ve en los jugadores rivales, a partir de eso se hace un seguimiento. Y probablemente ese seguimiento tenga mucho que ver con esta persona, Mariano Barnao, que los vaya siguiendo. Y lo que se hace es seguir a estos jugadores hasta que llega un momento que se decide o no traerlos. Y a partir de eso se termina elaborando medio este modelo, que tal vez hasta sea involuntario, pero esas son sus bases, creo yo. Y además hay una serie de jugadores que llegaron hasta casi en los mismos 2 mercados, que estuvieron como afuera de esto y que llegaron más que nada por jerarquía y casi para asegurarse un rendimiento inmediato, que son Armani, Enzo Pérez, Prato, Pinola y Escoco. Claro, cuando pudo invertir y encontró la billetera, apostó por nombres un poco asegurados. De hecho, Prato es la compra más cara de la historia de River. Me parece que, aunque en algún momento hubo algunas dudas, me parece que terminó siendo rendidor. Y después esto también es recontra subjetivo, pero tiene un ojo para detectar jugadores y para verles potencial que a mí me llama mucho la atención. Sí, sin duda.
Si bien ha habido, con la cantidad de jugadores que trajo, siempre va a haber errores, digamos, como pasa en cualquier club, en cualquier dirección deportiva, ya sea hasta con una secretaría técnica o con el propio entrenador, siempre hay errores porque obviamente no, y más en un club como River, es difícil que rindan todos, pero hay jugadores que rindieron y sobre todo es darles el tiempo para que rindan cuando están en el club. Hay jugadores que rindieron de forma inmediata, como puede ser Alario, el primer caso que se viene a la mente, pero por ejemplo el caso de Pitti y Nacho, que probablemente sean dos de los mejores refuerzos de la era Gallardo, tardaron un montón en llegar a rendir bien, incluso Casco. Si nos ponemos a pensar, hay un montón que necesitaron el tiempo necesario para poder llegar a rendir bien. Entonces no fue solo el ojo de verlos y ver el potencial que podían tener, sino darles el tiempo adecuado para que desarrollen ese potencial. Claro, eso lo hablamos con Gerbo, y que tiene que ver parte de esto de método Gallardo, que toca a juveniles y toca a refuerzos. Esta manera de no apurar, ¿no, Gerbo? Exactamente, sí. Lo que decía Joaquín está clarísimo y es tal cual. Es cierto que hay jugadores que llegaron y rindieron, como decía él, Pinola, Armani, Enzo Pérez, pero después hasta Nacho Fernández también llegó y enseguida se hizo con la titularidad. Si bien tuvo un pequeño tiempito de adaptación, enseguida fue titular y enseguida... Después que haya sido la figura que fue, es otro tema, ¿no? Pero digo, enseguida por lo menos fueron titulares. En el caso actual, de los jugadores que hoy tiene River en el plantel, Suárez, por ejemplo, llegó en el segundo semestre de 2018, y se hizo titular en el segundo semestre de 2019. Angileri llegó hace un año y recién ahora pareciera empezar a ser titular. Recién ahora está empezando a mostrar que se puede hacer con la banda. El caso de Borré es ilustrativo, digamos. O sea, Borré llegó en 2017 y explota 2 años después, en la temporada 2019-2020. Lo mismo pasa con De la Cruz. Hay varios casos de los jugadores actuales, de la actualidad que tiene hoy River en el club, que han tardado un tiempo prudencial. Y eso habla también del tiempo con el cual cuenta Gallardo para poder trabajar. Y hasta se puede hacer un contrapunto con otros equipos en los que se dice, no, bueno, tiene que venir, ponerse la camiseta y jugar. Bueno, en River evidentemente eso no sucede, no es necesario, por el motivo que sea, ya sea por el tiempo ya que lleva Gallardo en el club, ya sea por los éxitos que han tenido Gallardo y que no lo apuran en ese sentido. Pero lo cierto es esto, los jugadores llegan, tienen un tiempo de adaptación, la mayoría, hay otros obviamente que no, con mayor experiencia, que tardan en acostumbrarse y que una vez que están en el club explotan y son las grandes figuras. Sí, Gallardo ha hablado muchas veces. Dale, Joaquín. Que Gallardo ha hablado muchas veces de esto que ven los jugadores, de las ganas de llegar a ser mejores y de cómo los va evaluando en cada momento, de si todavía tienen esas ganas o esa fuerza para poder llegar a ser mejores y llegar a rendir en River. Lo evaluó con muchos jugadores, por ejemplo, que en el Pitti Martínez siempre veía esas ganas de querer progresar y de querer triunfar en River, y que mientras veía esas ganas, él bancaba a los jugadores. Y por ejemplo, un caso contrario fue el de Tabaré Viudés, que siempre él, bueno, todos sabemos lo que fue Tabaré Viudés, llegó y fue increíble en River el impacto que tuvo en 2 partidos, con la asistencia a Lario, por ejemplo, contra Guaraní. Y bueno, tiene mucho talento, pero Gallardo comentaba que lo esperó hasta un punto que se dio cuenta que el propio jugador sabía que no iba a triunfar en River, y en ese momento fue cuando decidió dejarlo y dejar de apostar en él. Y yo creo que eso pasa con todos los jugadores que llegan a River. Los Gallardo los banca mucho, pero llega un momento en que se da cuenta que ya está. Y bueno, también la virtud de Gallardo es saber ver ese momento, saber cuándo todavía hay que esperar un poquito más o cuándo ya está y el jugador no va a rendir ni hoy ni nunca. Quizás a Mayada le pasó algo parecido, ¿no? Sí. Es como también un arma de doble filo, ¿no? Porque el proceso lo llevas a algo mucho más exigente, mucho más difícil, y también te puede pasar que jugadores con enorme potencial, que parecen que la van a romper, se terminan desgastando mucho. Pienso en Ferreira, por ejemplo, que parecía que podía llegar a ser la próxima gran aparición de River, y después se terminó quedando. Claro, evidentemente Gallardo percibió algunas bajas que no lo terminaron de convencer, pero también está esto, que un proceso tan exigente te termina desgastando y corres el riesgo de que algunos jugadores que pueden explotar te terminen quedando en el camino por no cumplir con esas expectativas.
Yo creo que eso también habla de el lugar que hoy ocupa River a nivel no solamente local, sino internacional. Digamos, River hoy tiene una exigencia marcada por el propio Gallardo que obliga a que hoy el jugador de River se desarrolle en la elite. Entonces, si bien la contención es muy grande, digo que yo hoy River, insisto, tiene tiempo para trabajar. Gallardo tiene ese lujo que en el fútbol argentino particularmente es muy difícil de tener. Al mismo tiempo, bueno, es necesario rendir en esa elite. Si no estás en ese nivel, no vas a seguir jugando. De hecho, casos de juveniles que se han tenido que ir o que no han tenido lugar hay un montón. Uno siempre habla, ¿no?, de cómo Gallardo promueve juveniles, pero al mismo tiempo, si uno repasa todos los nombres, son pocos los que han llegado a triunfar, entre comillas, digo, ¿no? Como a establecerse como titulares, a ser titulares indiscutidos, a jugar muy bien, a lograr ventas al exterior. No son muchos los que pudieron asentarse en River. Ahora lo vamos a repasar con un poco más de detalle. Quiero contar que Gallardo en Ezeiza tiene su oficina, que un poco él formó parte del armado. La oficina, como que el edificio cruza todo el campus de River, él está en el piso de arriba. Es una oficina con vidrios, obviamente, en las que puede ver todo lo que pasa alrededor. A la derecha tiene todos los campos, todas las canchas, en las que él, bueno, obviamente cuando se entrena la primera él está al mando de eso, pero desde ahí puede ver, cuando termina de entrenarse con la primera, puede ver los entrenamientos de las divisiones inferiores. A la izquierda de él tiene toda la parte del gimnasio y de la recuperación de los jugadores. Es un símbolo, la verdad, esto de su oficina, porque marca un poco la idea de un tipo que está que tiene el ojo en absolutamente todos los lugares. Y digamos, dividiendo esta parte de selección de jugadores, por un lado claramente está la cuestión de los refuerzos y de la búsqueda en otros clubes, y después está la parte de las divisiones inferiores. Que como decías vos, Gerbo, ahora lo podés describir un poquito más, pero ese proceso de exigencia hace, por un lado, generar una formación o un tipo de jugador que está preparado para casi todo, y por el otro lado, esta idea de que muchos quedan en el camino. Sí, tal cual. A ver, yo lo que creo es que muchos de los jugadores que debutaron, por ejemplo, caso Cristian Ferreira, en otro momento de River hubiesen sido, no sé, titulares indiscutidos o posiblemente hayan jugado mucho más que lo que llegó a jugar él, pero en el nivel de competencia que tiene hoy River y que exige Gallardo, tal vez ha quedado un poco más rezagado. Son en total 36 juveniles los que hizo debutar Gallardo. El último fue Tomás Castro en un partido ante Rosario Central hace un tiempito atrás. Y de esos 4 juveniles, de esos 36 juveniles, yo seleccioné 4 como los más sobresalientes, digamos. Ezequiel Palacio, Gonzalo Montiel, el Chino Martínez Cuarta y Julián Álvarez, como para marcar algunas etapas de lo que fue los juveniles en River. De todos estos que yo he nombrado, el primero fue Palacios, debutó en 2015. Después vino Montiel, que debutó en 2016 junto con Martínez Cuarta. Y el último fue Julián Álvarez en 2018, que es el último juvenil, digamos, si uno toma cronológicamente la era Gallardo, el último en asentarse. Si bien después de él debutaron jugadores como Beltrano o Girotti, todavía creo que han jugado menos que Julián Álvarez, o por lo menos han demostrado menos. A mí lo que siempre me ha llamado la atención, que es lo que hablamos un poco antes, lo decía Joaquín, y lo hablamos con los refuerzos, es esto también. Cómo Gallardo les da el tiempo, no lo sobreutiliza, sino que les permite darle un tiempo de asentación en la primera, y después el tiempo para la explosión. Por ejemplo, Palacios, como el caso significativo de River, como la gran figura, debutó en 2015 y recién en 2018 empezó a jugar mucho más, empezó a ser titular y empezó a ganarse el lugar. Que es el mismo año después, de hecho, que lo terminan convocando a la selección. Y en 2019 es cuando termina de ser el titular indiscutido, terminas de ser la pieza clave en el medio campo, después se termina yendo, ¿no? El caso de Montiel también es significativo. Por ejemplo, Montiel debuta en 2016
empieza a jugar un poco más en 2017, pero en 2018 ya es titular. Tanto así que termina jugando todos los partidos de la Copa Libertadores del 2018 y de las Copas Libertadores subsiguientes, o sea, la de 2019 y 2020, solo se pierde un partido. El Chiro Martínez Cuarta también debuta en 2016. Al año siguiente empieza a jugar un poco más, si bien por ahí al ser central y River al tener por ahí algunos problemas en la zona defensiva con Maidana y demás, empezó a jugar un poco más. En 2017 jugaba bastantes partidos, entre 2017 y 2018. La titularidad se la gana en 2019. Y el caso final es el de Julián Álvarez, que si nos regimos, digamos, por el tiempo que Gallardo le lleva a sentar un jugador, todavía está a tiempo de hacerlo. Él debuta en 2018 y pareciera ser que recién ahora está empezando a sumar más minutos, a jugar más. De hecho, bueno, metió 5 goles en la Copa Libertadores anterior. Bueno, está ahí, ¿no? Es de esos jugadores que pueden quedar en el camino, como la pueden romper, pero digamos que tiene un potencial bárbaro, está seguro. Hay que ver si sobrevive a justamente al método Gallardo. Exactamente, sí. En el camino, por ejemplo, han quedado jugadores como Boyé, como Mamana. Mamana, por ejemplo, se fue muy rapidito al exterior. Guido Rodríguez. Hay un montón de nombres, son un montón de apellidos que han ido jugando en River. Tomás Andrade. Muchos se han ido a préstamos, siguen jugando a préstamo en otros clubes. Hay varios en Defensa y Justicia. Enzo Fernández es por ahí el caso más claro de esos jugadores que por ahí Gallardo elige dar a préstamo, pero no son los más, y no son los más los casos que después vuelven y rinden. Casi todos los jugadores que Gallardo ha seleccionado de inferiores y que les ha dado la posibilidad de ser titulares son jugadores que debutaron en River, jugaron en River y siguieron estando en River. No se fueron a préstamo a sumar minutos a otro lado ni nada de eso. O sea que Cristian Ferreira, que se fue a Colón, está partido liquidado, más o menos. No, bueno, eso es imposible saberlo. De hecho, Colón está puntero y le está yendo muy bien. Lo mismo es el caso de Enzo Fernández, jugador clave en Defensa y Justicia. Pero bueno, hasta ahora lo que marca el dato es que ninguno de los jugadores que se fueron a préstamo y regresaron tuvieron lugar en el equipo. Bueno, Gallardo tiene, digamos, un control de las divisiones inferiores bastante grande también. Cuenta con varios hombres de confianza, como Juanjo Borreri en la reserva. De hecho, a fines del 2019 participa bastante en la decisión de dejar de lado a Luigi Villalba, que estaba como director de la reserva, y lo sube a Borrelli, que dirigía la sexta en ese momento. Ve absolutamente todos los partidos de las divisiones inferiores. No sé si los partidos de la novena y de la octava, pero a partir de séptima los ve todos. Por eso al principio hablamos de un tipo completamente obsesivo. No sé cuántos entrenadores de primera verán todos los partidos o casi todos los partidos de las divisiones inferiores. Entonces conoce absolutamente todo lo que hay en el club en cuanto a corto, mediano y largo plazo. Joaquín, no sé si vos querés agregar algo más por el costado de los juveniles y su forma de trabajar con jugadores jóvenes. Sí, bueno, esto que decía Germán, yo creo que es clave también este tiempo que les da, como pasa con los refuerzos, también pasa con los juveniles. Una cosa llamativa del caso de Palacios es que Palacios es más joven que Montiel y Martínez Cuarta, por ejemplo, y debutó un año antes. Como que Gallardo siempre supo ese potencial que había en Palacios y, bueno, opinión propia, es el jugador, capaz el mejor jugador que sacó River en la era Gallardo. Y el que más posibilidades tiene de triunfar en Europa. Ahora, con el técnico anterior del Leverkusen no jugaba, ahora volvió a jugar con el nuevo técnico. Pero bueno, el tema yo creo que hay como en todos los jugadores pasa algo que pasa en River y tal vez hasta en todos los clubes. Empiezan a aparecer de a poco hasta que tienen un punto donde hay como un pico de rendimiento alto. Julián Álvarez lo tuvo en la Libertadores. Cristian Ferreira lo tuvo en la Libertadores anterior en la fase de grupos, en ese momento en que le hizo un par de goles de tiro libre a Alianza Lima, recuerdo, en el último minuto. Y después de ese pico casi que todos bajan. El tema es cuánto bajan. Hay algunos que no vuelven casi a jugar a ese nivel y hay otros que bajan un poquito hasta que vuelven a agarrar ese rendimiento. Pasó con todo, pasó hasta con Palacios, con Martínez Cuarta. Julián Álvarez todavía, como decían, está ahí, que llegó al pico, bajó un poquito y ahora está ahí para ver si se queda o si no logra mantener ese rendimiento. Y con el tema de los jugadores que se fueron,
Sí, yo creo que hay casos hasta diferentes. El tema de los jugadores que se fueron a préstamo es cierto que ninguno volvió y rindió. Tal vez el caso de Héctor David Martínez, que ahora volvió, es el que quiere un poco cambiar eso que había de que no rendían. David Martínez, a opinión personal, es un muy buen jugador que seguramente pueda rendir en River. Y Gallardo, bueno, decidió traerlo de vuelta esperando eso. Enzo Fernández es un gran jugador que seguramente vuelva a River. Hay que ver después si anda bien o no. Pero en el tema de estos jugadores que se fueron, Mamana yo creo que rindió en River y se terminó yendo por una venta importante. Pero Guido Rodríguez o el otro caso muy representativo es el de Facundo Medina, que se terminaron yendo a otros clubes y hoy están triunfando en Europa ambos, Medina en el Lens y Guido Rodríguez en el Betis. Pero bueno, son jugadores que en River no pudieron dar ese máximo rendimiento, pero en otros clubes sí lo están mostrando y a nivel europeo. Y Gallardo habló últimamente en una conferencia de prensa de este tema de formar jugadores no solo para que jueguen bien en River, sino para que puedan ser jugadores profesionales donde sea. Y creo que es algo que se está buscando también en River últimamente, que si bien obviamente el beneficio trata de ser propio para el club y de que rindan en el club, también se busca que los jugadores puedan tener continuidad en otros lados y puedan ser jugadores profesionales jugando ya sea en River o en otro club de primera división de Argentina o mismo en el exterior, como pasó en estos casos con Medina y Guido Rodríguez, capaz son los más representativos que triunfaron. Pero hay muchos otros, por ejemplo Boyer, como decían, ahora está jugando en la primera división de España y bueno, así que eso creo que es como esas bases que mencionaba muy bien Ger y que se mantienen a lo largo del tiempo. Y bueno, hay que ver cómo sigue acá más, pero bueno, por ejemplo, Enzo Fernández es un jugador que seguramente vuelva a River y tenga su oportunidad. Sí, sin duda. De hecho, el caso de Martínez que mencionabas vos, Paco, es paradójico porque a Martínez lo hace debutar Gallardo y ahora lo compran, digamos. Es paradójico en ese sentido, como por ahí tuvo la chance, no la pudo aprovechar, se tuvo que ir a buscar minutos a otro lado y ahora volvió a través de otro método, digamos, no sé. Es muy loco. Yo una vez hablaba con alguien cercano a Coqui Raffo, histórico formador de juveniles, trabajó mucho tiempo en Boca, y él me decía que los juveniles necesitan por lo menos 40 partidos para sentarse en primera división, para poder rendir y de manera regular. Y si uno se fija en casi todos los jugadores que terminaron siendo figuras o terminaron ganando esa regularidad, no necesariamente figuras, pero sí que terminaron ganando esa regularidad, son jugadores que jugaron no 40 partidos, sino muchos más. Sí, totalmente. Por eso decía, ¿viste? Necesitan como un tiempo largo y hasta capaz en ese pico que tienen de rendimiento no es cuando van a rendir bien todavía, sino que hay como un nivel más bajo de ese que va a ser el que les permita llegar o no a primera. Julián Álvarez capaz no va a ser ese que hace 5 goles en cada Libertadores, pero sí va a ser un buen jugador que con el tiempo va a ir creciendo y capaz después llegue a ese nivel. Y el caso de David Martínez se aparenta mucho con el tema de Barbosa, viste que fue a Defensa y Justicia, a préstamo de River, volvió, bueno, Barbosa no rindió. Para mí es más para aparentarlo con el caso de Medina que el de Barbosa. Los dos, si no me equivoco, David Martínez también era lateral izquierdo en un principio, Medina lo era, sin dudas. En su club a préstamo pasaron a ser centrales izquierdos. El tema de Medina es que ya no pudo volver a River porque bueno, Talleres lo compró y después terminó yendo del exterior. David Martínez sí pudo volver, si bien es un poco más grande que Medina, pero yo creo que en eso pudo ganar River, si bien después hay que ver bueno, cómo fue lo económico y cuándo terminó perdiendo River, pero en eso de poder volver a repatriar a David Martínez, creo que ahí terminó ganando River por tener un central izquierdo que probablemente sea el que siga a Pinola en estos que a Gallardo le gusta jugar con un central izquierdo por ese lado. Nos pasamos un poquito más de los 30 minutos. Lo queremos llevar a este tiempo, la verdad, del podcast. Voy a tomarme un minuto o menos para divagar un poco, que es probablemente lo que más me gusta. Que es básicamente que, digamos, es muy interesante ver todo el proceso de Gallardo en River. No es que quiera sacarlo de River, pero me interesa muchísimo saber cómo podría adaptarse en otro club o incluso en una selección, teniendo en cuenta este estilo, este método Gallardo, esta idea de dominar absolutamente todo, porque probablemente sea parte de su propia negociación cuando tenga que agarrar un club, de imponer su propio estilo y de saber cuáles van a ser sus facultades en clubes en los que no tiene pergaminos, porque intuyo que salvo River, quizás Mónaco o PSG, pero hasta ahí
tampoco le daría para maniobrar de manera libre y total. Por lo que claramente el futuro de Gallardo me parece súper interesante. Sí, coincido. Sería muy bueno verlo en otro lado. Y mismo también creo que a nivel... O sea, si uno se rige por lo que venimos hablando ahora y por lo que uno ve del método Gallardo, yo creo que como seleccionador nacional o como seleccionador, creo que sería muy interesante verlo. No sé si tendría un gran futuro, no quiero aventurar semejante cosa, pero sí sería interesante verlo como seleccionador. Visto cómo trabaja a nivel integral y cómo se puede desarrollar, o sea, cómo él tiene el potencial para desarrollarse a través de un proyecto y no en la inmediatez, que a veces te obliga a tener el fútbol argentino. Sí, este tema de seleccionador, coincido, la verdad que sería muy interesante verlo y probablemente tenga un buen futuro por esto que decías de ser muy integral. Lo que no sé es si Gallardo se bancaría este tema de no tener el partido de cada fin de semana, de ir a ganar cada fin de semana. Eso no sé de parte, digamos, de Gallardo misma, pero sí, tal vez hasta más grande, sea muy interesante verlo en la selección y ojalá así sea. Porque bueno, tiene como muchos condimentos necesarios. Con el tema de ir a otro club, yo creo que es como... Por un lado, Gallardo capaz necesita un plantel muy convencido como lo tiene en River, y eso tal vez sea difícil de encontrar en equipos grandes. Pero al mismo tiempo, Gallardo también creo que necesita ir a un equipo que esté con planes de ganar. Entonces hay como esa contradicción de tal vez necesitar un plantel no tan de jerarquía para poder convencerlo. Y por otro lado, esto de buscar un equipo grande para poder aspirar al título. Pero hasta tal vez también sería como subestimar a Gallardo pensar que no puede convencer a un plantel de jerarquía. Entonces sería interesante verlo. Yo creo que Gallardo mismo va a buscar ir a un equipo importante de Europa. No sé cuándo, pero probablemente busque eso. Entonces va a ser interesante ver eso, de si puede convencer a ese plantel que tenga con jugadores seguramente de jerarquía de hacer lo que hoy hacen los jugadores de River. Y obviamente después será interesante ver cómo puede manejarse con menos poder de decisión en lo que es todo el club entero, porque no creo que ningún club de Europa le dé a un entrenador, ya sea Gallardo o el que sea, tanto por decisión o tan amplio por decisión para lo que es todo el club. Tal cual. Llegamos al final. Joaquín Portela, el hombre detrás del equipo que maneja @sudanalytics_, ¿no? Me faltó la aclaración esa para encontrarlo en Twitter. ¿En qué otras plataformas están, Joaquín? Instagram y YouTube, ¿verdad? Estamos también en Instagram, sí, que ahora estamos creciendo un poco más y ahora empezamos, como bien decías, con Gol, haciendo videos de YouTube para poder expandirnos un poquito más, pero sí, principalmente todo el contenido lo van a encontrar en Twitter, como bien decías, @sudanalytics_. Ahí está todo nuestro contenido en Twitter y después también en Instagram subimos algunas cosas y ahora estamos cada vez haciendo más cosas para YouTube, así que pueden ir a seguirnos ahí. Muchas gracias por la participación, Joaquín, y obviamente que si quedaste contento estarás más que invitado para futuros episodios. No, gracias a ustedes, la verdad que un placer y sí, muy bueno la verdad todo el podcast, así que felicitaciones y nuevamente gracias por invitarme. Germán Boero, el abrazo a la distancia. El abrazo. Siempre es lindo hablar de fútbol con gente que sabe tanto. Mi nombre es Lucas Bertelotti y esto fue TT, Táctica Técnica, el podcast de Goal en Español. Gracias.